Vamos a ver lo que es el último operador lógico, que es la disyunción. En este caso tenemos entonces un programa comentado en la parte de arriba que nos pide lo siguiente. Escribe un programa que responda a un usuario que quiere comprar un helado en una conocida marca de comida rápida, cuánto le costará en función del topping que elija. Tenemos helado sin topping a 1,90 euros, tenemos el topping de Oreo que cuesta 1 euro, el topping de Kit Kat que cuesta, bueno, aquí no tiene un valor, vamos a ponerle, por ejemplo, 1,54 euros. Y aquí el topping de brownie que cuesta 0,75 euros. En caso de no disponer del topping solicitado por el usuario, el programa escribirá por pantalla "ha escogido sin topping" y a continuación informar del precio del helado sin ningún topping. Vamos entonces a empezar a desarrollar este algoritmo y a ver cómo nos puede servir el operador lógico de la disyunción en este caso. Vamos entonces a colocarle un título al algoritmo, le voy a poner programa topping y voy a empezar definiendo lo que son todas las variables que vamos a utilizar. En este caso vamos a definir el topping como una cadena de caracteres como carácter. Vamos a definir lo que son el precio del topping y el precio del helado sin topping, precio helado, estos como reales. Vamos a hacer una asignación a la variable precio helado, ya que vemos que el helado sin topping cuesta 1,90 euros y en base a este valor se le van a sumar entonces todos los toppings que nosotros vamos a escoger. Entonces vamos a asignar precio helado, vamos a asignarle el valor de 1,9. Bien, vamos a escribirle un mensaje al usuario. Vamos a leer el dato del usuario y lo vamos a almacenar en la variable topping. Entonces el usuario va a escribir sin topping, va a escribir Oreo, KitKat o Brownie. Vamos entonces a construir todas esas estructuras condicionales que nos van a permitir pues controlar el flujo de este programa. El primer bloque condicional quiero que me compare si el usuario ingresó la palabra Oreo. Por lo tanto, voy a empezar a armarlo acá, voy a utilizar sí. Vamos entonces a empezar a armar nuestras expresiones. En este caso, si topping es igual a Oreo, pero bueno, aquí tenemos entonces varias maneras en que el usuario puede ingresar Oreo. Puede ingresarlo en minúscula, puede ingresarlo con la primera letra en mayúscula o puede ingresarlo en mayúscula totalmente. Vamos a considerar entonces esas tres posibilidades. En este caso, el primer caso será que lo escriba solo en minúscula, pero entonces necesito pues evaluar esas dos otras entradas. Vamos a cerrar aquí el paréntesis y vamos a utilizar el operador lógico de la disyunción o. Vamos a colocar entonces topping igual a Oreo con la primera en mayúscula y vamos a colocar otra o, en este caso topping igual a Oreo en mayúscula. Entonces, bien, el operador lógico o va a evaluar todas estas expresiones y va a devolver un valor de verdadero si alguna de estas es verdadera. No tienen que estar todas verdaderas necesariamente. Con una de estas basta para que se ejecute el condicional, por lo que entonces le estamos dando la opción al usuario de que ingrese de cualquiera de estas tres maneras la palabra Oreo y en esos casos pues va a validarlo como una entrada correcta y va a entrar a ejecutar las instrucciones para el topping de Oreo. Al igual que con la conjunción, yo puedo concatenar varias expresiones, como en este caso tengo tres expresiones concatenadas por dos operaciones de disyunción. Podría concatenar las expresiones que quisiera y pues a la final me va a dar un resultado lógico dependiendo pues de las expresiones evaluadas.
Vamos entonces a escribir la serie de instrucciones que necesito ejecutar en caso de que el usuario haya ingresado Oreo. En este caso, el precio del topping. Vamos a asignarle el valor del precio del helado más tengo que el Oreo cuesta 1 euro, entonces vamos a ponerle más 1. Vamos a escribirle al usuario que ha escogido Oreo y el precio de este helado con el topping de Oreo. Aquí en esta instrucción de escribir he concatenado una cadena de texto, luego una variable y luego otra cadena de texto. Bien, ya habíamos visto que podemos hacer esta operación. He puesto un espacio después de la palabra de y un espacio antes de euros para que la variable no me aparezca pegada o a esta palabra de acá. Ya tenemos entonces la condición por si el usuario escoge un topping de Oreo. Vamos a seguir construyendo las instrucciones para los otros dos toppings y para el caso en que escoja sin topping. Por lo tanto, voy a escribir si no y vamos a armar otra estructura condicional. En este caso, si el topping es igual a KitKat, vamos a escribirlo en minúscula primero. Vamos entonces a evaluar tres posibles entradas del usuario o en este caso he evaluado estos tres tipos de entrada para KitKat. Entonces lo que va a hacer la operación de la disyunción es evaluar y si alguno de estos es verdadero, entonces ejecutarme la serie de instrucciones que yo le voy a poner acá. Vamos entonces a asignar a la variable precio topping el precio del helado con el topping de KitKat. Vamos a escribirle al usuario el topping que ha escogido y su precio. Bien. Vamos a seguir armando nuestras estructuras condicionales. En este caso voy a poner un si no. Vamos a evaluar la entrada del topping de brownie. Te invito a que pauses el video y a que intentes entonces construir la estructura condicional que me va a permitir evaluar la entrada de brownie en minúscula, con la primera en mayúscula y todas en mayúscula. Y que intentes llenar las instrucciones que se cumplirían si ese topping de brownie es escogido. Bien, ya hemos evaluado entonces las condiciones que me evaluarán las entradas del usuario para estos tres casos. Me falta entonces una última condición que me evalúe esta línea de acá. Vamos a hacerla. Voy a escribir un si no. Vamos entonces a evaluar la entrada para sin topping.
En este caso he evaluado la entrada de sin topping, he evaluado entonces estos tres tipos de entrada que puede tener el usuario y como no tengo ningún topping, pues el precio del topping va a ser igual al precio del helado y entonces le escribo esta información al usuario. Nos falta simplemente hacer una última condición o poner más bien un si no y escribirle al usuario que debe escribir un valor válido. Esto se va a ejecutar por si ninguna de estas instrucciones fue verdadera, entonces se va a ir y va a mostrar este valor. Vamos a ejecutar el programa. Entonces yo quiero comprar Oreo. Ha escogido Oreo, su precio es este, reiniciar. Vamos a escribir Oreo en mayúscula. Vemos que también ha validado esta expresión gracias al operador lógico de la disyunción. Vamos a reiniciar. Vamos a colocar, por ejemplo, Oreo así. Vemos que no evaluó esta expresión que he ingresado, por lo que se fue hasta la última línea. Debe escribir un valor válido. Te invito entonces a que sigas ensayando el programa, por ejemplo, con Brownie, y valides entonces el funcionamiento de este para que entiendas cómo funciona el operador lógico de la disyunción. Recuerda, se va a evaluar como verdadero si alguna de estas expresiones es verdadera. Vamos a cerrar, vamos a ejecutar el diagrama de flujo, vamos a maximizar, voy a mostrar todo el texto y entonces pues aquí tenemos lo que es la inicialización de nuestro programa, aquí tenemos el primer condicional, en caso de que sea verdadero ejecuta estas instrucciones, en caso de que sea falso entonces tenemos un condicional anidado que va a hacer otra pregunta, en caso de que sea verdadero va a ejecutar esto y se va a ir hasta el final del algoritmo. Eso mismo pasa entonces con estos otros dos condicionales que tenemos acá, una estructura condicional anidada.